es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Cuando yo tenía 14 años conocí a Jesús y le dije a los ancianitos de esa iglesia, yo quiero bautizarme evangélicamente. Y me dijeron, todavía no, hay que esperar mucho. Y yo dije, no, ¿y qué hay que esperar si yo he creído en Cristo? Y al año fui bautizado en un río, 35 personas bautizándonos en un río. Y yo también creía que cuando uno se bautizaba, en esa agua quedaban todos nuestros pecados. Pero realmente lo llevó el Señor en la cruz. Pero algo simbólico, muy bonito. Yo pensaba que el cielo se iba a abrir, pero sí sé que se ha abierto para estar en comunión con el Señor. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie. Y la nueva serie tiene que ver con mirar la vida de algunos personajes que nos narra la Biblia que marcaron diferencia en medio de la sociedad en la cual les tocó vivir. Personajes que marcaron diferencias. Creo que hoy día estamos necesitando, o la sociedad demanda más bien, de hombres y mujeres que podamos marcar la diferencia. ¿No cree usted eso? Claro, una diferencia en medio de una sociedad convulsionada, en medio de una sociedad pluralista, en medio de una sociedad sincretista, en medio de una sociedad inmoral y amoral. Ojo con eso, inmoral y amoral. Se necesitan hombres y mujeres que podamos vivir diferente. Vivir diferentes. O más bien, ser diferentes en Cristo. Y quiero que diga conmigo a partir de hoy. No, padre, pero dígalo más fuerte. A partir de hoy, mi vida en Cristo será diferente. Dígalo usted también, hermano, que está en el primer piso. A partir de hoy. Dígalo. Ay, ustedes también. A partir de hoy, mi vida en Cristo. O sea, yo creo que debe creer lo que está diciendo. No es simplemente un eslogan, no. Diga, a partir de hoy. Dígalo. Mi vida en Cristo será diferente. Ahora dígale al que está al frente suyo o al lado suyo, a partir de hoy, tu vida en Cristo debe ser diferente. Debe ser diferente. Dígalo, debe ser diferente tu vida en Cristo. Y pensando en eso, vamos al libro de Génesis, capítulo 6 del libro de Génesis. Y hay un personaje que sé que ustedes han oído hablar de él muchas veces y hemos leído, pero hay algunos detalles de la vida de este hombre que me han impactado. Y en esta mañana quiero que podamos mirar la vida de este hombre. Un hombre que marcó diferencia, un hombre diferente. Y podemos pensar en la vida de Noé, un hombre que caminó con Dios. Noé caminó con Dios. ¿Y qué implica caminar con Dios? ¿Cierto? Noé caminó con Dios. Y miremos qué dice este texto. Capítulo 6. Bueno, hay unos versículos que preceden aquí y el 5:32 podemos tenerlo en cuenta. Y siendo Noé 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. 5:32. Aconteció, escuche eso, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que de la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Subraye eso. La maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, subraye esto, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y de esta parte, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dejémoslo ahí, hasta el versículo 9. Voy a entrarme desde el versículo 5 en adelante. Ahora, pero creo que en otro momento vamos a estudiar los versículos anteriores. El tema de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y surgieron gigantes, eso también vamos a mirarlo, pero hoy exactamente no me voy a dedicar a eso porque no acabaríamos la mañana en ese tema. Pero es bueno mirarlo, ¿no? Solo que voy a contemplar la vida de Noé en esta mañana. Y sé que tal vez en su mente ahora estás preguntándose cómo es que Dios se arrepiente. Probablemente. Y eso sí voy a tocar un poquito sobre ese tema, pero es más sobre la vida de Noé. Y esta mañana vamos a mirar la acción de Dios, de ver qué implica, ¿verdad? La acción de Dios de ver implica percepción, contemplar. Y quiero que mire el versículo 5 en adelante. Y el versículo 5 dice, y vio. Y también esta mañana pretendo que usted pueda entender que caminando con Dios podemos vivir diferentes. Caminando con Dios podemos vivir diferentes. Me propongo que usted comprenda eso. Porque la sociedad en la que hoy estamos viviendo, nosotros, aunque un poco distante de aquella de la creación, los días después de la creación, los hombres eran tan malos y perversos como hoy día. La maldad habitaba en el corazón del hombre, ¿cierto? Siempre ha habitado la maldad en el corazón del hombre. Aquella sociedad de ese entonces en la que le tocó vivir a Noé, ¿verdad? Tiene algunos contrastes con la que vivimos nosotros hoy día, pero el hombre sigue siendo el mismo. En cuanto a sus actitudes. Así que quiero que recuerde, miramos la vida de un hombre que marcó diferencia en una sociedad llena de maldad. Y nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad que cada día está perdiendo de vista al Creador. ¿Y por qué estudiar a Noé? Esta historia fue hace miles de años, pero aún hoy impacta en nuestra vida, en la actualidad impacta en nuestra vida. Y hay muchas lecciones que tenemos que aprender de cómo vivir, de cómo caminar con Dios en medio de una sociedad difícil. Y por un momento, mire el versículo 8.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo primero que quiero que note es el contexto social en el que le tocó vivir a Noé. Y el texto nos deja ver algunos indicios, el pasaje que hemos leído. Mire por un momento el versículo 5. Dice, lo primero que vamos a mirar es el contexto social en el que está Noé y su familia. El contexto social en el que estaba Noé y su familia. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto de ver es examinar, contemplar. Eso tiene que ver con eso. Implica percepción, evaluación de la situación humana. Y eso llevó a Dios a que Él interviniera. Miren lo que dice el versículo 5. Que la maldad de los hombres era mucha. Luego en el versículo 11, al final del versículo 5 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo en el mal. Es como la degradación de la sociedad, más de la sociedad de la humanidad. Una humanidad sin Cristo va en degradación. Solamente el Señor Jesús es el que restaura nuestra vida. El Señor Jesucristo nos restaura realmente. Así que la sociedad iba en degradación. Y de continuo, permanentemente, era la maldad en sus vidas. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra. Corromper. Dañar. Dañar, pervertir, decaer, arruinar. Eso de corromper, un sinónimo es depravado. Una sociedad llena o compuesta de seres humanos depravados. Eso es algo aberrante. Dice en el versículo 11, se corrompió la tierra. En otras palabras, estaba decayendo, estaba arruinándose. Una sociedad depravada. Y realmente si nosotros miramos nuestros días, esta sociedad no es solo inmoral, porque va en contra de los principios o valores de Dios. Esta sociedad de hoy día se ha vuelto amoral. ¿Y qué es amoral? Bueno, realmente es una sociedad donde no hay guía. Donde no hay guía. Donde no existe medida. Donde quiere totalmente la muerte y la desaparición de Dios. Y la gente quiere vivir de cualquier manera, de acuerdo a su propio código de conducta, de comportamiento, de acuerdo a su propia manera de pensar. Desenfrenados, como en la época de los jueces. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, como en la época de Noé, como en la época de Lot. ¿Recuerdan a Lot? Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, que no vamos a entrar ahora, pero en ese evangelio y en Mateo, Jesús usa el ejemplo de los días de Noé, pero también de Lot, la gente depravada, inmoral. Inmoral. Su corazón pervertido, alejado de Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta sociedad de nuestro tiempo es distinta en cuanto a lo, digamos así, a lo histórico, pero el hombre sigue siendo el mismo, depravado, inmoral,
digamos que lo que nos quieren hacer creer hoy, es que el tipo de hombre de hoy no es como Dios lo creó. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso nos enseña la Biblia. Pero hoy día la gente no quiere vivir a imagen y semejanza de Dios, sino a su propio designio, a su propio pensamiento, a su propia manera. El hombre se ha convertido en su propio Dios. Así que la sociedad en la que vivió Noé, la maldad era mucha, se corrompió, pero mire el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida por toda carne, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La sociedad en la que vivió Noé se caracterizó por una gran maldad. Era perversa. Y el Señor se lamentó y decidió destruir a la humanidad y a todos los animales de la tierra. Génesis capítulo 6. Le dolió a Dios, versículo 6, y se arrepintió. Ahora, no es que Dios piense una cosa ahora y mañana piensa otra. Eso de arrepentir es doler en su corazón. Se lamentó en su vida, en su corazón, por la condición depravada del ser humano. El hombre siempre ha querido usurpar el lugar de Dios, hacerse igual a Dios. Pero ¿sabe? En el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia. En medio de una sociedad que cada día se va degradando, Dios tiene a un hombre que caminó con él, a un hombre que halló gracia. En otras palabras, en medio de todas esas vivencias humanas, Noé halló gracia, el favor de Dios, el beneplácito de Dios. Dios se fijó en él. Y yo creo que hoy día Dios necesita muchos Noé. Que podamos vivir diferente. Que podamos vivir diferente. En el versículo 9 dice de Noé: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, en sus generaciones con Dios caminó. Dice, ¿qué otra característica de Noé dice? Era justo. Era un hombre que amaba la justicia, o sea, vivía de acuerdo a los designios o los principios de Dios, de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a los valores de Dios. Pero también dice que fue un hombre que caminó. Ahora, esto de caminar no es, tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con estilo de vida. No es simplemente como un modelo de televisión, no. Noé caminó con Dios porque su vida fue totalmente diferente. Caminó con Dios, ¿sabe por qué? Porque pudo escuchar a Dios, pero también confiar plenamente en Él. Hay dos cosas, creo, hay varias que hizo Noé, pero creo que las otras que hizo se fundamentan en escuchar a Dios y confiar en Dios. O confiar en Dios y en escuchar a Dios. Hoy día se necesitan hombres y mujeres que podamos escuchar la voz de Dios, pero podamos confiar plenamente en Él. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Ahora, esa forma de vida, hermano, requiere que nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestro carácter sean evidencia de que andamos con el Señor en rectitud. Es verdad, la gente hace lo que bien le parece, pero usted y yo somos ciudadanos del cielo.
Pero usted y yo somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero usted y yo no podemos andar como anda Raimundo y todo el mundo. Usted y yo hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero para vivir como a Dios le agrada. ¿Cuánto le dan la honra al Señor? Dígale al que está a su lado, usted y yo hemos sido redimidos para vivir como a Dios le agrada. Así que hay que ser diferente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. En nuestro diario vivir hay que ser diferente. En tu trabajo hay que dar testimonio de que verdaderamente Dios vive en nosotros. Yo he pensado cómo nosotros podemos hablarle a la gente de hoy día, cuando ya la gente de hoy día no cree en las Escrituras, no quiere oír, no cree en los metarrelatos, no cree en las historias, no cree en la Biblia, no cree en eso la gente de hoy día. ¿De qué manera podemos ganarla para Cristo? Y realmente una de las formas de poder ganar a otro para Cristo es que ellos vean a Cristo en tu propia vida. En otras palabras, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta sociedad tiene que ver a Cristo en tu vida. Y en mi vida no hay otra forma de... Bueno, la palabra es la que convence, claro que sí. La palabra, el Espíritu Santo la usa y convence a la gente. Pero la gente ya está aburrida de tanto bla, 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 bla. La gente quiere ver, son hechos. Y solo el poder de la palabra transforma. Solo el poder de la palabra cambia. Solo el poder de la palabra es más que suficiente en nuestra vida. Ahora este hombre fue diferente. Dios le dio un encargo. Miren por un momento el capítulo 6, versículo 14. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hazte un arca de madera. Se dice que el arca tenía más o menos 137 metros de largo por 15 metros de ancho y la altura era como 3 pisos. Como 3 pisos. Debía medir 137 metros de largo, 15 de ancho y 3 pisos de alto. Nada se había construido con esas dimensiones en ese momento. Así que Noé pudo haber tenido excusas para negarse, pero confió en el Señor. Confió en el Señor y escuchó lo que el Señor le dijo, que construyera. Y él emprendió a construir lo que Dios le dijo. Lo otro es que no había llovido en la tierra, solamente había un rocío que subía como un vapor de la tierra. Y la gente tal vez no estaba expectante, pero Dios lo que estaba haciendo era una completa advertencia de lo que iba a acontecer. Así que me parece interesante, Noé pudo excusarse. En ocasiones el obedecer a Dios o al Señor, cuando no logramos comprender las cosas, nosotros también tenemos la tendencia a desobedecer. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no sabemos cómo va a acontecer o qué va a suceder, pero Noé empezó a armar aquella arca porque le creyó a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, sencillamente tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Obediencia, obediencia, obediencia. Así que él tenía un encargo. Yo creo que ustedes y yo hoy día tenemos un encargo de que otros puedan conocer al Señor. El mayor testimonio para la humanidad en los días de Noé tenía que ver con el arca, pero Noé estaba anunciando, Noé estaba predicando. La sociedad también nos demanda retos. Esta sociedad nos demanda retos. Mire el capítulo 7
de Génesis, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hay un encargo. Creo que Dios le ha encargado a la iglesia la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Este mundo debe saber que Jesucristo es el Señor. Esta generación, le guste o no le guste, debe entender que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La iglesia debe predicar. Usted y yo debemos predicar, pero no solo verbalmente, sino encarnar el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y el mundo y los vecinos y los amigos han de saber que Jesucristo es el Señor. Que Jesús es el Señor. Dígalo conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Aunque Noé enfrentó grandes obstáculos, escuchó las instrucciones de Dios, confió que le salvaría inminentemente, ¿verdad? Y en el capítulo 7 dice, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En otras palabras, Noé vivió diferente a sus contemporáneos. ¿Y por qué vivió diferente? Porque confió en el Señor y porque escuchó a Dios, porque amó a Dios. ¿Sabe? Yo creo que usted y yo podemos vivir diferente, hacer contracultura en medio de un mundo que está cayendo en amoralidad, en un mundo como si Dios estuviese perdiéndose del panorama, pero un día hombres y mujeres vamos a estar ante la presencia del Dios del cielo. Así que tenemos grandes retos en medio de esta sociedad. Nosotros podemos enfrentar el escepticismo. Noé predicó y estaba clavando esa arca y construyéndola, y tal vez había gente pensando, pero si nunca ha llovido, Noé tal vez enloqueció. No sé qué va a pasar con Noé, pero si ni siquiera llueve, solo un rocío. ¿Y Noé de dónde sacó esos inventos? No, él no sacó esos inventos, sino que Dios estaba hablando a la vida de Noé para que Noé proclamara en su tiempo. Creo que Dios este tiempo también está levantando hombres y mujeres y a ti mismo para que el mundo sepa que Jesús es el Señor. Así que Noé tuvo un encargo, un reto, pero también Noé confió en Dios. Aunque el mandato de Dios de construir un arca le parecía absurdo a los vecinos de Noé, Noé confió en Dios y siguió sus instrucciones cada paso. No tenía un timón, pero el arca, pero Dios era su timón. No tenía una vela, pero Dios era quien impulsaba el arca. Él guiaba el curso del arca. Le dio instrucciones precisas a Noé para que supiera lo que debía hacer. La confianza también es esencial para caminar con Dios, para caminar con el Señor. Sin la confianza en Dios, sencillamente, hermano, nosotros andaríamos conforme nuestro parecer. Hoy sí, mañana no. Creo que si Dios nos da una orden, hay que cumplirla. Hay que asumir responsabilidades. Al igual que Noé, nosotros podemos confiar en el Señor. Creo que el Señor proveerá lo que nosotros necesitamos para vivir en este tiempo con el propósito de cumplir su voluntad. El Señor te capacita a ti y a mí para que hagamos su voluntad, para que podamos cumplir su voluntad. Así que podemos confiar en el Señor. Y es mejor confiar en el Señor que en los hombres. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que andar conforme a los valores del reino, así le parezca al mundo ridículo. Pero usted y yo vivimos para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Para amarle con todo nuestro corazón. Usted tiene que ser diferente en su trabajo. Usted tiene que ser diferente en su familia. Usted tiene que ser diferente en la empresa. Usted tiene que ser diferente en la cancha de fútbol. Usted tiene que ser diferente en todas las áreas de la vida. Porque Cristo vive en ti.
y en mí. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Justo tiene que ver con el hecho de poder vivir de acuerdo al modelo de Dios, a los principios de Dios. Esto de que era perfecto es íntegro. Guardó su corazón para Dios. Uno puede guardar su corazón para Dios en medio de una sociedad corrompida, inmoral. Su ejemplo nos da lo que podríamos llamar una fórmula básica para vivir. Escuchar al Señor, confiar en Él y obedecerle. Son tres cosas importantes. Escuchar al Señor, confiar en Él y obedecerle. Es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Así que, ¿cuántos queremos ser amigos del Señor? ¿Cuántos queremos obedecer? Ahora, no es fácil. Un día yo fui a un almacén y compré algo. Y la muchacha, al final, la cajera de esa empresa, me devolvió de más. Yo había pagado con un billete de 50 y era como si ella me hubiera devuelto el doble. Me di cuenta cuando salí ahí a la puerta del almacén y metí la mano al bolsillo. ¡Ay, qué cosa! Uno hubiera podido decir, qué bendición tan grande. Claro. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios redarguyendo, eso no es tuyo. Devuélveselo. Y entonces me devolví y la miré, pero al lado de ella estaba como un supervisor. Y yo dije, voy a esperar que ese tipo se vaya porque donde yo le diga delante de él, seguro que la va a despachar. Y yo esperé unos minuticos y me le acerqué y le mostré la factura y le dije, mira, yo te pagué esto y tú me devolviste el doble. Y me quedó viendo de la cabeza hasta los pies y me dijo, quedan pocos. Yo no sé si era mi bonitura o mi acción. Pero yo creo que era la actitud. Ahora, no es para ponerme de ejemplo, pero lo que estoy diciendo es, usted puede agradar al Señor en el más mínimo detalle. Ayer hablábamos de decir la verdad. De decir la verdad. Y esta sociedad nos va empujando a decir la mentira. Se ha vuelto inmoral. La gente vive de cualquier manera. La Biblia habla de hombre, varón y hembra, hizo Dios. Pero hoy han surgido una cantidad de géneros que uno no entiende. Pero realmente lo que la gente hoy quiere vivir es como a la gente le agrada y no como a Dios le agrada. Ahora, uno tiene que respetar a la gente, es verdad. Debemos respetar y amar a los demás. Pero hay una cantidad de géneros hoy que uno dice, más que géneros son unos degenerados. Eso es. Gente inmoral, que vive de cualquier manera. Solo podemos agradar a Dios conforme a los principios de Dios. Sin embargo, cada vez que seguimos las instrucciones de Dios, ganamos, pues, una vida de obediencia. Y el Señor tiene el Señor es misericordioso con nosotros. Quisiera que leyéramos el Salmo 34, versículo 8 al 10. Y luego leemos Isaías capítulo 55. Pero vamos a leer el Salmo 34. Versículo 8 y 10. Y aquí tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿qué beneficios hay de confiar en el Señor? ¿Y qué beneficios se mencionan aquí en el Salmo 34, versículo 8 al 10?
¿Qué beneficio hay de confiar en Dios? ¿Vale la pena confiar en Dios? Salmo 34, versículo 8 y 10 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Bienaventurado, feliz el hombre que confía en el Señor, ¿verdad? Feliz el hombre que confía plenamente en el Señor. Ahora, miremos Isaías por un momento. Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo del 8 al 11. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envié, en aquello para lo que la envié. Escúchenme, el diluvio no es más que la intervención divina. El diluvio proclamado por Noé era una advertencia de parte de Dios. La maldad del hombre había crecido y continuamente el hombre era maquinando el pensamiento, el mal pensamiento. Iba rumbo a la depravación total del ser humano, a corromperse. Y Dios interviene. Escúcheme, Dios pone límites cuando nosotros tratamos de traspasar los límites. Así que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor aparecerá. Esta sociedad también tendrá sus límites, aunque el hombre se haya desbordado. Pero quiero decirle que hay un Dios amoroso y misericordioso que dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay un Dios maravilloso que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. En medio de un mundo que sucumbe en distintas verdades, solo hay una: Jesucristo es la verdad. Así que vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena ser diferente, vale la pena caminar con Dios. Caminar con Dios implica una vida de comunión con el Señor, de estar agarrado del Señor, de no dejarnos mover de los principios del reino de Dios. Dios ama a los que le obedecen. Puede colocarse en pie. Levantamos nuestra alabanza